Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Ferro y aquí estoy después de varios meses de silencio de las redes, en esta noria que trae vueltas y revueltas dentro del infierno y que nunca sabemos a dónde nos va a llevar. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a acabar rescatando un vídeo que publiqué en enero de este año y que llamé La envidia, la última trampa? Y este era el segundo vídeo de una serie de 4 que titulé Liberados, Liberaos, y que era una serie que seguía a la anterior, Despiertos, Despertad. Las razones de por qué subí ese vídeo, de por qué lo retiré y de por qué ahora rescato fragmentos del vídeo para compartirlo en este momento, lo voy a ir desgranando a lo largo de los próximos minutos, pero deciros primero que voy a hacer una introducción para explicar. Es el momento de conectar el contenido de este vídeo con lo que ha sucedido. Probablemente muchos de vosotros no sepáis de qué estoy hablando, otros sí. Sé que muchos estáis vinculados a el Kairos de la Patria del Espíritu, estos grupos de Telegram y de WhatsApp que fueron creados hace ya muchos meses por el noyo de la Octra, Jorge Sclavi, por su compañera Lucierna Gabril, Paula Boviesi, y por el iniciado de la Octra, Fernando Landi, el camarada Lobo. Yo me sumé a este Kairos, a este proyecto, en septiembre del año pasado, ofreciendo 2 vídeos en los que compartía con vosotros, a través de información que ellos me venían dando, compartía aquellos movimientos o personalidades del mundo de la sabiduría hiperbórea que estaban haciendo un uso quizá indebido o tergiversado, ¿no?, del legado del pontífice Luis Felipe Moyano. Y yo en ese momento, que me sentía absolutamente abierta y comprometida con este camino y con estos camaradas tan veteranos, y para mí era un honor, y lo fue, entregar mi vida, mis vídeos, mi imagen, todo a ellos, ¿no? Y bueno, las cosas han dado muchas vueltas, ha terminado mi vinculación con ellos de una forma para mí muy, no querría ni calificarla, muy dura, desde luego muy dura, muy impensable. Antes de dar paso a fragmentos del vídeo anterior de la envidia, que quiero mantener porque de alguna forma le dan un contexto, ya el trabajo está hecho y quiero aprovecharlo porque tiene mucho que rescatar de lo que ya compartí en enero, pero quiero ponerle un marco, una introducción, para que podáis acompañarme en el relato que voy a transmitiros sobre cuál es mi situación ahora mismo, qué es lo que me ha llevado a desvincularme de la estrategia de la Octra, ¿no?, y de los grupos de la Patria del Espíritu, y por qué creo que es importante hacer un vídeo de este tipo, con qué intención y desde qué lugar interno. Así que voy a utilizar la primera parte de este vídeo para hablar del presente, digamos, luego os pondré fragmentos del vídeo viejo, del de la envidia, y después de que acabe la exposición del vídeo anterior, cerraré también con una conclusión desde este ahora. Bueno, básicamente las razones que me traen hoy aquí, en una decisión durísima, muy discernida, nada fácil, que no me resulta nada agradable ni me da alegría hacer lo que voy a hacer en este vídeo. Y vengo aquí por 2 razones. La primera es darme voz a mí misma, en un acto de lealtad absoluta a mi propio espíritu. Y en segundo lugar, vengo aquí para compartiros mi versión de lo que ha ocurrido y mi verdad, porque también siento que os debo esa lealtad a vuestro propio espíritu. Entonces, ¿por qué me tengo que dar voz? ¿Qué ha ocurrido que no puedo expresarme de otra manera o en otro contexto? Bien, haciendo un resumen para ponerlo como marco general y luego voy a ir ahondando. En resumen, he sido acusada en un juicio sumarísimo, inapelable, donde no se me ha dado voz ni se me ha dado opción a defenderme. He sido acusada de alta traición. En este mundo del espíritu, en el mundo de la mística, del honor y de la lealtad, ser acusado de traición es lo peor, lo más infame, lo que ningún espíritu querría sostener. Este es mi Kairos para darme voz, porque en todo duelo honorable uno tiene derecho a expresar
lo que quiera o lo que necesite expresar, a defenderse en caso de que esté siendo acusado injustamente, y por eso utilizo este contexto, por eso utilizo mi box y utilizo mi canal, mi plataforma, donde dentro de este Valplatz totalmente demoníaco todavía hay espacio para podernos expresar, y lo utilizo no ya para una cuestión personal, sino algo que va mucho más allá. Porque si esto fuera solamente una cuestión personal, no lo haría, no me compensaría en absoluto. Pero esto es algo que va mucho más allá, porque para mí lo que está en juego es la lealtad que yo os debo a vosotros, a los 400 virias que estáis vinculados a los dos grupos de la Patria del Espíritu, uno en WhatsApp para camaradas más recién llegados a la sabiduría hiperbórea y otro en Telegram para camaradas más veteranos. La mayoría de esos 400 virias que componen las dos cámaras han llegado ahí a través de mis vídeos, de mi serie Despiertos Despertar. Y yo sé, porque muchos me habéis escrito contando vuestra experiencia, lo que supuso escuchar esa información a través de mi propia experiencia, cómo os dejasteis tocar, cómo vuestra mini empezó a activarse, cómo la voluntad os llevó a leer la obra de Moyano, ¿no? Y cómo permitisteis el desmontaje tan tremendo y tan duro que implica abrirse a la verdad de lo que somos, ¿no? Y de cuál es nuestra situación aquí como espíritus atrapados. Yo sé el sacrificio que habéis hecho, la apuesta tan potente y tan valiente por la verdad. Habéis dejado trabajos, relaciones, lugares de residencia, proyectos, y os habéis quedado con los pies colgando, como yo hice. Y yo no he incitado a eso, porque yo hice un movimiento muy radical. Cuando llegó a mi vida la sabiduría hiperbórea, lo dejé todo porque en ese momento estaba tan metida en la nueva era, llevando a tanta gente en mis grupos, que tuve que cortar radical hasta que pude empezar a discernir y a darme cuenta de que tal vez no tendría que haberlo dejado todo, que podría haber seleccionado y podría haber resignado muchas de las actividades que yo hacía hasta entonces. Pero bueno, en cualquier caso sé lo que implica una renuncia total a la vida que uno tenía. Y sé que habéis sido llevados por vuestra pureza a confiar en mí, a confiar en mi palabra, más allá de que vuestra alma les pareciera loco todo lo que yo decía, pero algo en vosotros resonaba con mi verdad, que no es mi verdad, es la verdad de la gnosis hiperbórea, ¿no? Simplemente yo la transmitía. Por tanto, sé que estáis muchos en esos grupos a través de mí. Y porque sé el esfuerzo que ha supuesto para vosotros y el sacrificio y la valentía que ha implicado que lleguéis hasta este momento, tengo que deciros la verdad de lo que yo he vivido. Porque si no lo hiciera, estaría siendo desleal y deshonrosa con vosotros, y eso no os lo merecéis. No me importa que no os conozca personalmente. Nuestro vínculo carismático va mucho más allá de lo que se pueda tocar. No somos amigos ni conocidos, somos camaradas, somos virias, y nos vincula y nos conecta la verdad y la potencia de la raza guerrera que somos, de la raza extraterrestre, de la raza hiperbórea. Este vídeo, por tanto, está sobre todo dirigido a mis camaradas que estáis en la Patria del Espíritu, en cualquiera de los dos grupos de WhatsApp y de Telegram. Y por lo que acabo de contar, muchos de vosotros, cuando yo me salí hace 2 semanas y pico de los grupos, me escribisteis enseguida a preguntar qué había pasado, ¿no? Es normal, ¿no? Yo os llevo ahí, creo en todo esto, ¿no? Y me entrego absolutamente. Genero, junto con estos camaradas que nombré antes, que fueron los precursores de este Kairos, ¿no? De la Patria del Espíritu, generamos y expandimos la posibilidad de que tantos virias os acerquéis al centro carismático. Y por tanto era normal, claro, que os acercaréis a mí y preguntar qué ha pasado, por qué te has ido, ¿no? Y podréis certificar que la respuesta que os he dado a todos ha sido que no sería honorable por mi parte contaros la verdad, porque vosotros estáis todavía dentro de los grupos y yo eso lo respeto profundamente y no quería contagiaros con mi experiencia y condicionarla a vuestra propia. Tampoco os he incitado a ninguno a dejar los grupos. Podría haberme ido montando mucho ruido y contando la verdad o difamando a cualquiera y tratando de traeros conmigo a cualquier supuesto grupo que yo quisiera montar, que no es el caso, ¿no? Y no, os he invitado a que siguierais en esos grupos si os estaba sirviendo para vuestra orientación. Simplemente os he invitado
a que mantuvierais la alerta como buenos guerreros y a que os predispusierais a ver a través de la sangre más allá de los velos. Y me he ofrecido a todos vosotros diciendo estoy aquí disponible para lo que necesitéis, y yo sabía que tarde o temprano, por lealtad a vosotros, a la verdad que vosotros queréis en vuestra vida, a la verdad que habéis dado cabida a través de mis vídeos, a través de los libros de Moyano, en lealtad a esa verdad que sois y por la que estáis apostando, yo sabía que tarde o temprano iba a acercarme a vosotros a contaros mi versión. Lo que nunca imaginé es que sería de esta manera. Lo que sí sé en mi sangre es que este es el Kairos del honor. Ya lo cuenta Moyano, el Viria despierto actúa en el momento justo, es decir, en el Kairos, sin haberlo esperado ni preparado. Y en ese momento actúa con honor, desde la voluntad inspirada por la gracia del Espíritu. Y sí, ha llegado para mí el Kairos de compartiros mi verdad, no con la intención de hacerla vuestra ni de imponerla. Cada uno va a tener que discernir, va a tener que dejarse llegar mis palabras, mi mensaje, va a tener que ver si quiere, si puede, a través de su sangre más o menos purificada, tratar de ver a través de los velos, de las versiones, de lo que uno dice, de lo que otro dice. Yo os juro que jamás me imaginé enredada en tamaño culebrón hiperbóreo cuando yo lo dejé todo, asqueada de la nueva era, asqueada de las mentiras, de las manipulaciones, de las imposturas. Y aquí estoy, ofreciéndoos lo que para mí es mi versión, y lo hago con toda la frialdad, porque yo no estoy aquí para vengarme de nadie, ni para generar ninguna revancha, ni para hacer daño a nadie. Este acto mío de hablar y de darme voz y de haceros llegar mi verdad va a ser juzgado como un acto de traición, es decir, seguramente lo utilicen ellos para confirmar la versión que se han montado de que yo he cometido alta traición. Pero para mí la traición sería callarme esta verdad y permitir que 400 virias sigan vinculados a estos grupos sin que sepan lo que ha pasado y sin que sepan dónde se han metido. Entonces, para mí la lealtad es a la verdad, es a la pureza del espíritu. Y es duro, es muy duro para mí hacer esto. Pero es el momento de posicionarse firmemente, caiga quien caiga, incluida yo. Bueno, ahora voy a pasar a compartiros las razones, digamos, o el contexto en el que creé la serie de vídeos Liberados, que luego retiré. Y enfocada sobre todo en el tema de la envidia, ¿no? Yo sentía que para mí, al menos por mi experiencia, podía convertirse en la última trampa, la trampa más tramposa, la trampa más oculta, justo la que puede aparecer y que nos impida dar el salto a la Plaza Tao en el momento de la liberación. Y como comento en los fragmentos del vídeo que vais a ver más adelante sobre por qué somos envidiosos de natural entre comillas, en el sentido de nuestra parte álmica, anímica, pasú, porque somos fiel reflejo de nuestro creador, que era un envidioso patológico, ¿no? Que creó todo este mundo material a imagen y semejanza de los mundos originales, invirtiéndolo todo, pervirtiéndolo todo, ¿no? Por tanto, en potencia, todos tenemos un germen para la envidia, para la competitividad. Y yo desde siempre me lo he mirado y ahí me doy cuenta de que todo el trabajo que he hecho sobre mí misma a lo largo de 18 años en el mundo del autoconocimiento, de la conciencia, de la nueva era, que sí tiene muchísima patraña, muchísimo engaño, pero con lo que sí que me quedo después de este año y pico de reflexión de la sabiduría hiperbórea y de elegir verme en todo momento, por muy feo que sea lo que me toca ver, siempre me he responsabilizado de mis zonas más oscuras y siempre he tratado de transmutarlas en algo provechoso para mí. En otra época habría dicho para mi evolución, ahora sé que el concepto de evolución va en contra de mi espíritu, pero entendedme, ¿no? Siempre había sido para mejor, ¿no? Para avanzar, para sentirme cada vez mejor conmigo, ¿no? Y aunque ya no me interesa la entelequia, ya no me interesa, por supuesto, llevar el alma hasta la perfección final, sí reconozco que todo el trabajo que tenía hecho en mí me permitió ver cómo en este mundo de la sabiduría hiperbórea, como en todos, porque claro, yo lo dejé todo llamada por la pureza de los libros de Moyano y enseguida
aparecí vinculada a la Octra, al Noyo Jorge Esclavo, y para mí era un honor, porque visto lo visto en el panorama de la hiperbórea mundial, yo sentí que había llegado a lo más puro, donde estaban los pocos integrantes de la Octra todavía visibles, ¿no? Y para mí ha sido un honor compartir con ellos en una entrega total, creyendo absolutamente en ellos, ¿no? Y en lo que proponían. Pero claro, en todo grupo humano, y más en un grupo, digamos, destinado al regreso hacia el origen, como ya sabemos que el espíritu está encadenado al alma, todo movimiento que implique un ir hacia atrás y que fortalezca al espíritu en el camino del regreso, va también a fortalecer hacia el otro lado la entelequia del alma. Por tanto, cuanto más fuerte el espíritu, más presencia del alma. Así que es normal que en un contexto en el que los virias despiertos, entre comillas, o bueno, más o menos en proceso de despertar, están purificando su sangre, están haciéndose cargo de su alma, aprendiendo a localizarla, cómo funciona aquí, cómo ejecuta allá, cómo me traiciona allí. En ese contexto es muy fácil que el alma nos haga una zancadilla, se nos cuele todo el rato, pero a medida que leemos y purificamos la sangre, vamos adquiriendo la fuerza y las herramientas para ir dominando al perro, ¿no? Convertirnos en los dominicanis, los señores del perro, que puedan ejercer el poder sobre el alma. Nunca vamos a acabar con ella, va a estar con nosotros hasta el momento de desencarnar, pero sí podemos aprender a vivir dominándola, situados lo más posible en el yo del espíritu y llevando las riendas, ¿no? de todo ese movimiento siempre turbio, ¿no? al que nos lleva el alma. Entonces, bueno, en este contexto de la sabiduría hiperbórea, pues me encontré, al estar tan metida en la estrategia y al estar tan vinculada, ¿no? con los camaradas que estaban en la cabeza de la estrategia, como ofrecí mis vídeos y enseguida eso generó que empezaran a llegar muchos virias al grupo de la Patria de Telegram, que fue el primero que se abrió. Bueno, quedé enseguida vinculada a ellos y para mí ha sido un honor total colaborar con ellos en estos meses. El Noyo Jorge Esclavi falleció el mes pasado, de noviembre del año pasado, y me mantuve hombro a hombro con su compañera, con Lucierna Gabriel, llevando esta estrategia junto con el camarada iniciado, ¿no? Fernando Landi. Pero bueno, éramos básicamente las dos las que estábamos mano a mano, ¿no? coordinando los grupos, por supuesto con el apoyo de muchos camaradas veteranos, ¿no? Y es normal en ese contexto que emerjan, como he dicho, pues pequeñas luchas de poder, pequeñas inseguridades, de a ver esta que viene y a ver la otra y a ver si me quita el protagonismo. Es normal, porque ¿quién no es un niño o una niña herida en este infierno? ¿Quién no ha tenido una carencia de papá y mamá? Todos, todos estamos traumatizados aquí. No es cuestión de señalar a nadie. Evidentemente hay quienes han vivido un contexto familiar, social, económico, cultural mucho más duro. Pero en ningún caso eso justifica que uno pueda ir echando la porquería de su alma sin controlarla, ¿no? Se trata de invocar a los adultos internos, ¿no? y hacer un trabajo de auto lo que queráis, hacia adentro con uno mismo, ¿no? Y claro que yo conozco mi parte quizá más artista, ¿no? Porque bueno, cada uno trae una impronta, ¿no? Y yo sé que a mí se me da bien hablar y que puedo comunicar bien y que, bueno, hay un magnetismo que se genera de forma natural y eso lo sé. Y he tratado siempre de no utilizarlo de una forma manipuladora, pero eso existe y es muy fácil que el alma, la mía en este caso, pues haya utilizado de alguna forma, bueno, el liderazgo que ha generado mis vídeos o el haberme convertido en una referencia, ¿no? o el que los camaradas entraran en los grupos referenciados a mí. Claro que he observado mi alma, cómo se frotaban las manos, ¿no? Me prestan atención, soy importante, soy la más. Claro, eso está ahí. Somos muy pequeños, somos muy tontos y yo me he visto ahí. Y gracias a los camaradas que me han permitido verme en ese espejo. Y como yo he sabido siempre que esa era una de mis partes débiles, algunos camaradas no veían la utilidad del vídeo este de la envidia. Me decían, Laura, no veo la necesidad de que te expongas en público, de que reconozcas que esa es tu debilidad, de que incluso en público expuse, ¿no? La envidia que me generaban, lo que voy a contar ahora, ¿no?
una triangulación que se creó entre nosotras, entre tres damas, ¿no? en esta estrategia. Y bueno, como yo iba observando eso, pero yo tenía siempre tal afán de verme y quería utilizar también la situación que estábamos viviendo, que no me resultaba nada cómoda, pero quería utilizarla para seguirme viendo. Y por eso hice ese vídeo y me expuse. Y yo entiendo que desde fuera pueda parecer como una tontería y pueda parecer realmente algo gratuito de por qué te expones, por qué muestras a otros tu debilidad, pero yo siempre he sabido que reconocer ante mí misma e incluso hacerlo en público, como hice cuando publiqué un libro hace tiempo, Los dones de la sombra, donde yo compartí a través de la escritura el proceso de descubrir las partes de mí que no me gustaban, y al exponerlas y convertirlas en un relato, en un cuento, ficcionalizarlas, de alguna forma me desapegaba de ellas y podía reconocer que yo no era eso. En ese momento, en esos años, yo no sabía la diferencia entre alma y espíritu, evidentemente, pero yo sí ya discernía que esa parte soberbia, envidiosa, competidora, lo que cada uno tenga, ¿no? de sombra, no soy yo. Entonces, para mí poder reconocer en este vídeo que hoy rescato la parte mía, protagonista, diva, si queréis, o envidiosa en mayor o menor grado, para mí era un acto de poder, era un acto de transparencia, era un acto de decirle al espíritu: mira eso, que no eres tú, obsérvalo bien, conoce bien sus recovecos, sus mecanismos para dominarlo y no permitir que te domine a ti. Para mí fue un acto de transparencia con mi propia podredumbre. Pero fue muy torpe este acto de hacer este vídeo de la envidia y sacarlo públicamente. Ahí pequé muchísimo de inocente. ¿Por qué? Porque el espíritu es espontáneo, el espíritu no calcula, mide, espera, controla, manipula, no, el espíritu actúa. Y para mí fue un acto de lealtad hacia mí misma y de pureza hacia mi propia verdad, el exponer la parte de mí que en ese momento me estaba impidiendo avanzar en mi proceso de reorientación. Y claro, ahora entiendo, pasado el tiempo, que le di muchas pistas a los camaradas que resulta que han utilizado también toda esa información para, bueno, montar toda esta historia de la traición que se supone que yo he cometido, ¿no? Porque lo último que yo podía esperar es que el mostrar esos puntos débiles, el mostrar los mecanismos que me llevan a sentirme insegura, a tener miedo de ser excluida, entonces se activa una competencia porque es la nena pequeña que no quiere que dejen de jugar con ella, que no quiere quedarse sin amigas, es algo tan básico, tan gregario, tan animal. Y yo lo expuse y me dejé ver, porque cuando yo confío, yo me entrego, yo no mido hasta dónde. Y yo me entregué a estas camaradas y yo les mostré mi podredumbre en este vídeo. Y claro, ahora, pasado el tiempo, veo por qué Moyano, en este final del Kali Yuga, nos invita a usar la vía de la oposición estratégica como la única vía de liberación factible para nosotros, porque como espíritus no somos estrategas. De natural el espíritu no es estratega, la que mide, calcula, tiene táctica, es el alma, el espíritu no. Pero tenemos que desarrollar esa estrategia, esa capacidad de cálculo, de visión, de me callo, digo, no digo, porque si no, estamos perdidos en el infierno. Y yo pequé totalmente de apertura, de inocencia, de transparencia, y lo he pagado muy caro, y no me arrepiento. Desde luego soy mucho más estratega y mejor estratega que antes, pero jamás, jamás me voy a arrepentir de mostrar, tanto en privado para mí misma como ante cualquiera, la verdad de lo que soy y de lo que no soy. Porque en el acto de mostrar lo que no soy, estoy afirmando la única realidad que quiero y en la que habito, que es la realidad de mi espíritu. Bueno, espero que me sigáis. Ahora entro en una parte del vídeo donde voy a tratar de ser muy concisa, compartiendo con vosotros hitos concretos, ¿no? Siendo lo más clara posible. Y esto no es un cotilleo, esto no es una telenovela barata en la que yo digo, me dicen, voy a responder eternamente. No, esta es mi versión de lo ocurrido, esta es mi verdad, me la debo y os la debo. Y a partir de aquí, que los sidas dispongan.
Bien, una vez que os he compartido por qué hice esos vídeos, y sobre todo el de la envidia, os voy a contar ahora por qué lo retiré. Lo subí en enero, lo retiré en marzo y lo vuelvo a subir ahora en mayo, ¿no? Ha sido como lapsos de 2 meses de quita, pon, quita. Había camaradas que me decían, no lo vuelvas a subir ahora que va a mostrarse como mucho vaivén, inseguridad. No, es perfecto, es el kairos perfecto, es el kairos del honor. El momento de rescatar los fragmentos de ese vídeo que están precisamente apoyando y están explicando lo que me ha pasado. Pero para que podáis entenderlo mejor, os voy a hacer un relato lo más rápido posible y claro, lo más conciso que pueda, para que me sigáis, ¿vale? Así que respiramos y que entren las palabras hasta donde queráis, hasta donde podáis, y lo que no, a la basura, ¿vale? Bueno, aunque sabemos que nosotros los hiperbóreos estamos precisamente haciendo el trabajo de aislación del yo, que consiste en ir creando un tiempo y un espacio propio, ¿no? Fuera del tiempo macrocósmico del demiurgo, en este caso voy a seguir una linealidad temporal, ¿no? Para que podamos entender un poquito el cómo hemos llegado aquí, aunque hay muchos otros factores en líneas de tiempo que se cruzan por todos lados, planos que se interseccionan, pero en este momento, bueno, voy a tomar, ¿no?, hitos concretos. Bien, mis vídeos de la serie Despierto Despertar empiezo a compartirlos en mayo del año pasado, hace justo exactamente un año. En agosto me contacta el Noyo Jorge Sclavi y me invita al grupo de la Patria del Espíritu, donde empiezo a interaccionar por primera vez, bueno, pues con camaradas más veteranos, empiezo a conocer los entresijos de la sabiduría hiperbórea, que yo no tenía ni idea de quién era quién. Yo al principio me iba con cualquiera porque, bueno, para mí era todo nuevo, ¿no? Y a mediados de septiembre les propuse, ya que iba viendo de qué iba la cosa y qué era lo que hacía falta quizá para ampliar y para expandir, ¿no?, la propuesta que ellos traían, tan bella, ¿no?, tan potente, tan pura, de la Patria del Espíritu, pues ofrecí mis vídeos, ¿no? Y ya todo lo demás, pues lo sabéis. En septiembre, camaradas de Iberia, yo vivo en España, en el sur de España, camaradas de Iberia me empezaban a contactar y a pedir que nos reuniéramos, que querían un poco, bueno, conocerme y compartir, porque, bueno, no había nadie en España que estuviera hablando de esto, y claro, el desmontaje en ese momento, el impacto de algo así era muy grande, y bueno, por las sincronías del espíritu nos fuimos reuniendo un grupo de camaradas y creé lo que llamé el Círculo Casa de Tarsis, ¿no? Enseguida invité al Noyo Jorge Sclavi y a la camarada Luciana Gabriel a sumarse con nosotros, bueno, porque para mí era un honor que pudieran los camaradas de Iberia acceder, ¿no?, a la orientación y a la sabiduría que ellos nos estaban ofreciendo, ¿no? Así que bueno, desde septiembre hasta ahora, que me he ido de todos los grupos, ha estado funcionando, ¿no?, este Círculo Casa de Tarsis. Eso para ponerlo ahí en contexto, que sepáis, hasta ahora era un grupo secreto. El Noyo me indicó que era de alguna manera una célula de la Octra, cualquier grupo, da igual el lugar del mundo en el que se cree, pero cualquier grupo vinculado con la estrategia cero de los Siddhas leales, ¿no?, y con la Octra, pues es como una extensión de ella, de ahí que ellos estuvieran presentes aquí con nosotros, ¿no? El Noyo Jorge Sclavi fallece en noviembre y su compañera Paula Bovies y yo pasamos un poco a ser las dos que, bueno, vamos, como podemos, pues gestionando los diferentes grupos de la estrategia, ¿no? Dentro del Círculo Casa de Tarsis de aquí de Iberia había una camarada, bueno, que resaltaba mucho, ¿no?, sobre quizá el resto por su fuerza, por su potencia, por su gracia, por lo rápido que parecía orientarse, ¿no? Y bueno, de alguna forma encajamos muy bien y nos convertimos en súper camaradas, hermanas, amigas, una mezcla un poco ahí curiosa, pero en ese momento en el que yo también venía de dejarlo todo, que había abandonado mi vida, mi trabajo, un montón de amigos, de compañeros de camino que se habían ido corriendo cuando yo empecé con la SH, bueno, pues yo, encontrar una camarada tan leal, tan servicial, tan alegre, tan disponible, fue un regalo, ¿no?, del incognoscible, así lo percibía yo, ¿no?, en ese momento. Bien, en febrero de este año
esta camarada pasa a formar parte de la cabeza de la estrategia, invitada por la camarada Luciérnaga, que bueno, evidentemente es la que coordina, ¿no? Los grupos, pues fue ella la que generó junto con el Noyo y el iniciado Fernando Landi los grupos de la Patria, y al fallecer el Noyo, bueno, pues ella era un poco la que coordinaba, aunque aquí en Iberia era yo la que llevaba el grupo básicamente, ¿no? En ese contexto pasamos a formar un triángulo. El iniciado Fernando Landi también estaba ahí, pero bueno, a nivel, digamos, ejecutivo, logístico, más del día a día, estábamos las tres, ¿no? Coordinando pues, los grupos, lo que fuera, ¿no? Claro, como ya he dicho, yo venía de exponer mis vídeos de la envidia y enseguida, en cuanto se forma un triángulo, y cualquiera que haya estado en un triángulo, incluso en el colegio, con amigas, siempre que hay tres, hay un juego de poder, que dos son más amigas y apartan a la otra, eso es más viejo que todo, ¿no? ¿Quién no lo ha vivido? Bueno, pues aquí igual. ¿Qué ocurre? Que yo ahí jugué con desventaja estratégica, como os he dicho, porque yo me quedé expuesta, entonces fue muy fácil colgarme, ¿no? La etiqueta de la envidiosa, ¿no? Y claro, yo veía cómo se activaba en mí una inseguridad a ser desplazada, a que ellas dos se llevaran mejor, a que estaban más de acuerdo entre ellas que yo con una o con la otra, ¿no? Y de pronto fui como, se iban generando movimientos muy incómodos, muy infantiles también, miedos muy ancestrales que yo observaba y que a la vez ¡buah!, me arrastraban, ¿no? Y claro, en ese momento era tal mi afán de verme que yo creía que era todo yo. Joder, es que hay que ver cómo, qué envidiosa soy, qué competidora. Ahora veo que no era solo eso. Había detrás también un juego de manipulación bastante perverso, ¿no? Intencionado o no, yo ahí no voy a entrar ya, pero sabiendo que ese era mi resorte, mi punto débil, hubo mucho juego también para generar de alguna forma esa emoción de la inseguridad y de la competencia que me pudiera mantener de alguna manera encasillada, ¿no? Etiquetada y anulada. Y ahora vais a ir viendo un poco el relato. Justo cuando esta camarada ingresa en la cabeza de la estrategia, en una reunión que tenemos con el que era el grupo, digamos, central de la estrategia, la misma noche, el iniciado de la OCTRA y otro camarada veterano reciben al mismo tiempo un mensaje de los SIDAS que vienen a advertir de que yo estoy a punto de cometer traición contra esta camarada por un afán de protagonismo, de fama y de necesidad de reconocimiento. Bueno, imaginad en ese instante, como yo venía con el tema de mis vídeos y hay que ver qué incómoda me siento en este triángulo, es que soy yo, es que soy yo, es que soy yo, cuando de pronto me viene ese mensaje lapidario y me lo creo todo y lo compro todo, porque claro, viene además de un iniciado, o sea, para mí tenía toda la autoridad. Y me lo hice propio, me quedé devastada. Imaginad que os llega un mensaje doble, ¿no? De ese tipo, por dos partes, ¿no? Y con esa potencia, entonces me quedé como encogida, acobardada, me retiré de los grupos durante semanas, me quedé en casa determinada a ver la podredumbre de mi alma, a ser implacable con la parte mía más mezquina, me odié, me sentí horrible, ¿no? Y bueno, también me ayudaron, ¿no?, a comprender que el tema de la traición está en todos nosotros, porque todos somos fruto de la traición. El encadenamiento del espíritu es una traición de los SIDAS, de los que eran nuestros camaradas, ¿no?, nuestros ancestros, nuestra familia hiperbórea, ¿no? Por tanto, el proceso, el camino de regreso al origen, siempre cada uno va a encontrarse con su traición interior. Y venían un poco a decirme que yo había elegido, en otro plano evidentemente, porque no sé qué me habrían dado en el Valhalla, cuánto hidromiel habría bebido para asumir tremendo rol, pero como que era un rol que solamente hacían los más fuertes, porque si yo atravesaba por ese designio de la traición, yo ofrecía a la catena todo el proceso de integración de la traición que iba a facilitar que el resto de camaradas no tuvieran que atravesar por un proceso tan duro. Y bueno, como sí que sé que muchas veces soy embudo de muchas cosas, ¿no? Y que a través de mi propia catarsis y mis propios procesos
limpio mucho a otros niveles, pues digo, bueno, pues será que así lo he querido en otro plano, que lo quieren los dioses, y lo asumí con dignidad y con honor, y sintiéndome la peor del mundo, me sentí indigna, siendo cómo voy a querer traicionar a la camarada que más me quiere, que más me cuida, que más vela por mí, que más hace por el círculo de Iberia. Bueno, fue horrible esa posibilidad, ¿no? De modo que se unió el agotamiento que traía de meses de gestión de la estrategia muy duros, donde yo había dejado mi vida completa, me dedicaba exclusivamente a atender a docenas de virias cada día en los mails, en Facebook, en los WhatsApp, en el Telegram, en los grupos, ¿no? Mi vida era eso, ¿no? Y ahí, bueno, pues lógicamente me perdí, porque es muy fácil, digamos también que el alma utilice eso de, ¿no? Yo soy importante para los virias, ¿no? Esa parte de la que ya he hablado que todos tenemos para sentirnos importantes y especiales desde la carencia del niño herido, ¿no? Y para mí me di cuenta de que yo había despistado mi propio proceso de lectura, mi propio proceso de aislación del yo, porque había estado muchos meses demasiado fuera, ¿no? Atendiendo a otros virias. Pero así ocurrió, yo no lo busqué. Yo hice los vídeos sin tener ni idea del impacto que iban a tener. Y si yo luego convoco a un grupo y entran cientos de camaradas, yo tengo que estar ahí atendiendo, no puedo irme a otro lado, ¿no? Y bueno, las cosas sucedieron así, pero todo esto me permitió el tema de la traición y un poco de este designio que me colgaron, pues a observarme mejor, ¿no? Pero también me fui debilitando. Empecé a sentirme indigna de haber hecho los vídeos, porque también esta camarada me decía, tú lo que quieres es solamente protagonismo, tú solamente los has hecho para que te aplaudan y te vean y te sigan. Y yo decía, no, perdona, yo he hecho todo por lealtad a mi verdad, he dejado mi vida entera, me he expuesto en los vídeos, me han ridiculizado, me han burlado, me han hecho memes, me han escrito, me han insultado todos los grupos a los que expuse en su día, más otros camaradas que están aburridos y no tienen nada mejor que hacer. Para mí fue muy duro exponerme en los vídeos. Claro que tiene una parte que el alma aprovecha para sentirse importante, pero luego tiene otra que es durísima y que me tuve que tragar durante meses, ¿no? Y en ese come que yo iba recibiendo y que me dejaba recibir, ¿no? Había ahí como un susurro constante por parte de esta camarada a la que yo daba todo el crédito porque yo la veía mejor orientada que yo, no la veía en el alma. En ese momento yo estaba evidentemente con un velo enorme, un velo que tiene muchos hilos que luego he ido descubriendo por qué estaba yo tan velada, ¿no? Con lo despierta que estuve en su momento, con lo autorreferente que estuve para dejar mi vida, hacer unos vídeos y ¡pum!, lanzarlos al mundo y meter el bombazo hiperbóreo, y de pronto me había vuelto una inválida, alguien insegura de sí misma, que no me sentía merecedora o capaz de llevar el grupo de Iberia, que no se me ocurrían cosas, que cada cosa que decía ya estoy con el alma, ya estoy con la envidia otra vez activada. Me sentía horrible. Estaba como constreñida en una especie de camisa de fuerza que ahora entiendo, me habían puesto, unida a la facilidad que yo tengo para darme un poco de látigo, porque es ese afán de verme el que me lleva a ser tan dura conmigo, ¿no? Y esto lo aprovechó esta camarada también para de alguna manera decirme, estos vídeos te están criticando mucho por ellos, si tú estás vinculada a la OCTRA y te critican y te están acusando de que estás desorientando a los virias con los nuevos vídeos de liberados, liberaos. Total, que de alguna manera se me incitó a que quitara los vídeos porque estaba desorientando. Y yo me sentía en ese momento tan mezquina, tan en el alma, tan en la traición, que dije, ¿quién coño soy yo para estar hablándoles a camaradas veteranos, a los que creo liberados? Oye, realmente liberaos, que estáis atrapados en la envidia. Me sentí horrible, dije, no, esto es mi historia, que la estoy proyectando en otros, y quité los vídeos, y también en un acto de lealtad a la estrategia en la que yo estaba implicada, porque si esos vídeos estaban sirviendo para poner en cuestión la fiabilidad o la entereza de esa estrategia, yo tenía una lealtad total al legado del pontífice, al legado del noyo Jorge Sclavi y al trabajo presente que estaba haciendo su camarada Paula Boviesi. Por tanto, retiré todo, renuncié a los vídeos, los quité, a pesar de que mucha gente me decía ¿qué ha pasado? ¿Dónde están? No importa, no hace falta saberlo, no es el kairos para estos vídeos, y los retiré. Y bueno, pasaron las semanas, pasaron los meses, y yo me iba sintiendo eso cada vez como menos yo. Era como si hubiera perdido, y no estoy culpando aquí ni me estoy victimizando, cuidado, que toda relación tóxica
es mantenida por dos. O sea, si una parte no lo consiente, si una parte no tiene, digamos, los ganchos en donde la otra se agarra, no hay ninguna posibilidad de toxicidad. Y en mí lo sabía. En mí había ese enganche y bueno, ocurrió una simbiosis muy tremenda, ¿no? Hasta el punto de que eso me sentía inválida, ¿no? Con lo fuerte que yo soy y lo autorreferente y lo valiente y que no necesito que nadie me diga por dónde caminar, ¿no? Pues de pronto me sentía eso como dependiente, incapaz de pensar por mí misma, de hablar por mí misma, de dar un paso, una decisión por mí misma. Y bueno, ahí evidentemente mi espíritu y los siddhas también me ayudaron un poco en un zarandeo, una reacción, ¿no? De pronto sentí que estaba siendo su marioneta, ¿no? Y se lo dije a ella con toda la naturalidad, sin ningún tipo de acritud, porque hasta ese momento, yo de verdad creía que la nuestra era una relación pura, donde había un intercambio horizontal a través del que las dos nos decíamos las cosas. Oye, camarada, que aquí el alma se te está escapando, ay, pues aquí, porque yo creía que de verdad había un afán también por parte de ella de verse a sí misma. Pero claro, yo lo puse muy fácil con mis vídeos, con esa parte mía que me quiero ver y que reconocí, con el mensaje de los siddhas, era como todo totalmente orquestado, ahora lo veo, en ese momento no tenía ni el mínimo atisbo de eso, todo orquestado para creer que siempre era yo. Y la dinámica había sido todo el rato que ella fuera la que me marcaba tu alma, tu alma, tu alma, tu envidia, tu alma, tu traición, tu serpiente, tú. Y cuando un día digo, oye, pum, y de alguna forma le quise hacer ver algo de lo suyo, bueno, puso el grito en el cielo y de pronto, no, eso es proyección de tu alma envidiosa, no tiene nada que ver conmigo. Y ahí me di cuenta de que en realidad no se estaba viendo y de que no quería verse. Y fue cuando los velos empezaron a caer y empecé a darme cuenta de dónde estaba, de qué tipo de vínculo yo había permitido, de qué tipo de trampa yo había caído. Y decidí, sin que mediara confrontación, ni mal rollo, ni nada, le dije que iba a mantener un poquito de distancia, que necesitaba por mi proceso volver un poco a mí, a mi silencio, a mi autorreferencia, porque hablábamos 20 veces al día y claro, ella estaba siempre tan disponible y me ayudó tanto, está claro, pero en ese momento yo no podía ver o no quería ver qué había detrás de una entrega tan aparentemente incondicional y inmensa, ¿no? Así que me retiré un poco del contacto personal con ella, aunque en ningún caso dejamos de estar desconectadas porque las dos, bueno, las tres, seguíamos compartiendo la gestión de la estrategia, pero claro, al no haber contacto personal todo era bastante tenso, ¿no? Pero yo estaba presente, participando, ofreciendo la orientación desde donde podía y en ese tiempo, que se convirtió en un mes al final de silencio personal, yo fui volviendo a mi eje, a mi discernimiento, a mi intuición, a mi poder, a mi energía. Y empecé como boom, con la distancia a ver todo lo que había pasado y a comprender, no solo aquí, sino comprender con la sangre que se estaba moviendo, ¿no? Pero no quería sacar conclusiones porque al no haber hablado con ella, no quería que fuera todo una proyección de mi mente, ¿no? Entonces, bueno, al mes, por una serie de sucesos, fui convocada a una reunión con la cabeza de la estrategia para ver si podíamos seguir juntos, ¿no? Coordinando los grupos y demás, porque la distancia que yo estaba marcando hacía un poco difícil todo, pero claro, es que para mí era casi, una vez que había visto en la distancia lo que se estaba generando, lo que había detrás, yo decía, a ver cómo vuelvo ahora a la estrategia, ¿no? Y tuvimos un encuentro, los cuatro, nosotras tres, junto con el iniciado. Y bueno, mi sorpresa ahí fue un poco que supe qué había pasado en ella durante el mes de silencio conmigo. Y mi sorpresa fue que lo que ella expone en ese encuentro es que aquel amago de traición que yo estuve a punto de cometer y de la que advirtieron los siddhas por partida doble, esa traición contra ella ahora la había cometido y mi traición había sido simplemente
distanciarme de ella y, según ella, sacarla de mi vida. Yo no había tomado ninguna decisión radical respecto a ella, simplemente, de momento, había marcado una distancia para yo verme y volver a mí. Yo no la había sentenciado ni la había sacado de mi vida, pero en el momento en el que ya vi cómo ella reaccionaba y cómo se había posicionado en ese lugar, ya entendí que no había vuelta atrás, ¿no? Entonces, en ese encuentro, lo que descubro es que lo que se ha montado un poco en mi ausencia en ese mes, en la falta de contacto, es que he cometido traición contra ella por haberme distanciado y también por haber hablado mal de ella con camaradas de Iberia, en los que yo me apoyé puntualmente en ese mes y a los que recurrí nunca para ponerlos en contra de ella, sino para expresarles lo que yo estaba viviendo, puesto que ellos habían estado también muy cerca de ella y sabían un poco la dinámica, y ellos nunca se posicionaron ni conmigo ni contra ella, sino que pudieron mantener la frialdad y la neutralidad hasta que ya todo se desplegó de una manera en la que sí eligieron posicionarse. Pero en ese punto yo no estaba buscando amiguismos ni tratando de llevármelos a mi terreno, y ella me acusaba de eso. Bueno, en fin, la cuestión es que en esa conversación, que acabó muy mal, luego siguió por escrito, ya ella cruzó una línea donde había burla, donde había menosprecio, donde había una prepotencia tremenda y donde los otros dos camaradas asistían a ese engrandecimiento de ella contra mí en un silencio que yo me quedé muy sorprendida, porque dije, wow, 3 contra 1, o sea, ¿esto qué es, no? Y en ese punto fui retada a otro encuentro en el que pusiéramos sobre la mesa la verdad sobre mí, solamente sobre mí, para que yo me viera, porque yo no estaba queriéndome ver y yo no estaba asumiendo un rol que tenía que asumir, porque si yo no lo asumía, la estrategia de liberación también peligraba. Bueno, una película, y yo en su día, meses atrás, sí había comprado el tema de mi traición a través del mensaje de los SIDAs, estos camaradas, y sí me hice cargo de esa parte envidiosa, que a lo mejor no era tanto como yo creía, ahora viendo lo que veía, pero sí estaba en mí. Esa parte competidora, protagonista, sí estaba en mí. Y quise verla y me sumí en un proceso durísimo y me aparté de todo. Y con honor y dignidad, con la cabeza bien alta, dije, pues si soy una traidora y además sirve para ayudar a los camaradas, pues aquí estoy. Y asumí ese pozo en el que caí, o ese pozo en el que tal vez me tiraron y no me di cuenta. Pero ahora, 3 meses después, cuando ya había sacado la cabeza de ahí, cuando yo me había distanciado de esta camarada en un legítimo acto de autorrespeto y de autorreferencia y de lealtad a mi propia dignidad, porque me estaba viendo absolutamente dominada y fagocitada por ella, y en vez de irme montando una bronca, me fui de forma muy elegante, sin necesidad de conflicto ninguno con ella, y que me estuvieran retando 3 contra 1, a que yo fuera la única que me viera, porque parecía que yo era la única que no me estaba viendo, y que yo aceptara que ahora había cometido la traición, me pareció infame. Entonces me negué. Entonces me di cuenta de la trampa en la que yo había caído. Con el tema de los SIDAs, del mensaje de mi traición, me habían encasillado, me habían estigmatizado, me habían convertido en el chivo expiatorio, en la envidiosa, en la traidora, ya perfecto. ¿Por qué? Porque en realidad ya les molestaba, ya había cumplido mi misión, había hecho los vídeos, había traído a muchos virias a la patria, y en ese punto ya era molesta. ¿Por qué? Porque los virias se seguían referenciando a mí muchas veces, y eso les quitaba protagonismo a ellas, y me di cuenta entonces de que toda esa envidia que me estaban lanzando, porque tú eres envidiosa, porque tú, era una proyección. Repito, una parte sí era mía y la asumí, pero el resto no era mío, era de ellas, y lo estaban proyectando en mí desde su esfera de sombra, porque ellas no lo reconocían y lo estaban viendo en sí mismas. Entonces, claro, si yo ya soy el chivo expiatorio, perfecta para echarle toda la porquería, colgarle el estigma y la medallita de la traidora, de esa forma Laura se queda pequeñita, calladita, anulada en la estrategia, y la condición que me pusieron para seguir con ellos a la cabeza de la estrategia era que yo reconociera ante ellos que yo había cometido traición. ¿Perdón? ¿Traición? ¿El qué? ¿Por alejarme de una camarada que me estaba dominando y controlando y no me dejaba ni respirar?
Traición habría sido quedarme a su lado y haber seguido permitiendo eso. Entonces les dije, camaradas, yo me voy. Yo no voy a agachar la cabeza, yo no voy a entrar en este juego, yo no sé qué intereses hay detrás, no sé qué tipo de compinches se está viendo entre los tres. Ese mes que yo fui volviendo a mi poder y volviendo a activar mi canal de Telegram, que también cerré, inducido por todo esto de eres horrible, desorientas a los virias, vacié mi canal, quité los vídeos, me quité de las redes, cancelé mi Facebook, todo por ese miedo a estar ahí más de la cuenta, ¿no? A estar en ese designio serpiente que quiere estar en el escenario, me quedé chiquitita, chiquitita. No, ni una cosa ni otra, yo soy lo que soy, he venido a hacer esto, he venido a ofrecer mi verdad ahí por donde paso. Y no de una forma impositiva ni dogmática. Pero ahora lo veo siempre a posteriori, que por donde paso acabo quitando caretas y corriendo velos, no lo puedo evitar. Y no es algo que me proponga, acaba ocurriendo, acaba cayendo. Y no es fácil, ni es cómodo, ni es agradable. Para mí, salir de esta estrategia, despedirme de 400 camaradas, dejar atrás 8 grupos, en un contexto de vida en el que no tengo pareja, que no tengo hijos, que he estado 1 año sin trabajo. Ahora sí tengo un trabajito, pero mi vida estaba absolutamente volcada en esto. Para mí, renunciar a esto ha sido de las cosas más duras, pero al mismo tiempo me asistía una fuerza absolutamente infinita, que era la fuerza de la verdad y de la dignidad. Y de decir, si a mí me están obligando a subyugarme, a agachar la cabeza, a reconocer algo que no he cometido, porque lo que yo estoy viendo es que me quieren apartada y no saben ya cómo hacerlo y les viene divino ese estigma de la traidora para quitarme de en medio. No, no, antes me voy sola, renuncio a esto. Y claro, si yo me hubiera ido de la estrategia de los grupos montando un lío, hablando de lo que había pasado, o poniéndome de víctima, o acusándoles a ellos, en realidad les habría dado el gusto de que hubieran utilizado, ¿no?, mi manera de salir así para decir, ¿veis? Realmente es una traidora que se va por envidia, por competencia. Pero no, porque ante todo, en mi sangre, yo sigo siendo leal al legado del Noyo. Yo sigo siendo leal a la verdad que siento en los libros de Moyano y sigo siendo leal en mi sangre a la camarada Paula Boviesi porque veo, más allá de toda confusión, veo la verdad y la pureza y veo el sacrificio tan grande que ha hecho para que esta estrategia haya llegado hasta aquí. Fue una renuncia muy dura, pero me sabía muy guiada y muy sostenida por una fuerza que evidentemente no es de este mundo y que me ha ayudado a tener muy claro que más allá de esa zona de confort en la que yo, Laura, yo desde mi alma me quería quedar con los camaradas y los grupos y la patria y ese espacio de confort dentro del infierno, porque yo estoy tan desvinculada del Valplatz que realmente, bueno, era mi familia, ¿no? Ellas eran mi familia, los virias, los grupos eran mi contexto cómodo, confortable, ¿no? Y renuncié a todo. Y en ese proceso en el que yo me desvinculo de estos grupos y me quedo con los pies colgando, me quedo sin tierra bajo los pies, me contactan muchos camaradas, como he dicho antes, a preguntarme qué ha pasado y ya os he contado cuál ha sido mi respuesta. Si yo hubiera querido cometer traición, habría utilizado ese momento perfecto para decir, pues me he ido porque fulanito y el otro, mira cómo son lo que me han hecho. Nada, no usé ni la más mínima infamia, no hablé mal de nadie. Y invité a los camaradas al discernimiento propio desde su sangre. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Que a pesar de la elegancia que yo traté de tener con ellos y con la estrategia, para no desmontarle la película a los 400 virias que estaban ahí a través de mí, decidí, yo me retiro, que ellos sigan si quieren, y si llega al Kairos, pues ya podré quizá compartir mi versión. Pero por mí, yo habría casi podido dejar todo ahí. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Que me va llegando por camaradas que me cuentan, claro, hay mucho desconcierto por mi marcha en ese momento, y me cuentan cómo esta camarada está contactando con muchos de ellos para decirles que hablen directamente con el camarada iniciado, con el lobo, porque él les va a contar la verdad de quién soy y de qué es lo que está pasando.
Claro, mis camaradas de aquí de Iberia, a los que yo en ese momento, claro, cuando salgo de la estrategia, cierro también Casa de Tarsis, también ellos se quedan súper impactados y les cuento mi versión de lo que ha ocurrido. Bueno, pues cada uno discierne desde su sangre lo que le parece, ¿no? Y no responden a la llamada de la camarada que quiere llevárselos a contarles esa versión, pero algunos sí que llegan a hablar con él y la información que veo, que evidentemente me iba a llegar y que comparto, porque en este momento se trata de correr velos de infamia y los camaradas que me han dado esta información me han autorizado para que lo haga. Me entero de que la versión de mi traición ya no es solo que haya traicionado a esta camarada por esa supuesta distancia que yo marqué, sino que mi traición era más grave. Era una traición a la camarada Luciérnaga. Yo ahí ya me quedo como totalmente congelada, ¿no? Como diciendo, ¿esto qué es? Y resulta que me llega la versión que ella, esta camarada, ha montado, diciendo que yo he montado una conspiración aquí en Tarsis, en Iberia, en el círculo que yo sostenía, donde yo creé un grupito pequeño dentro, con esta camarada y 3 camaradas más, éramos 5, un grupo que me ayudaban a gestionar el grupo más grande y también, bueno, a gestionar la dificultad que yo tenía a veces en la relación con la camarada Luciérnaga. Y la historia es que esta camarada, en un acto de revanchismo por mi distancia, porque ha perdido el control sobre mí, o vete tú a saber por qué, utiliza de pronto en ese mes de ausencia, se pone a rescatar y a revisar audios míos de hace 6 meses, o sea, si todo va rápido, imaginaos en el ámbito de la sabiduría hiperbórea, que estamos ya fuera del tiempo, o sea, 6 meses son como 3 siglos, audios míos de hace 6 meses, privados míos con ella y míos con este grupito que yo creo para que me ayuden de esta forma, no a hacer una conspiración contra la camarada Luciérnaga al revés, sino para que me ayuden a gestionar la relación con ella y que no se vaya al traste la estrategia, porque estuve a punto de dejarlo muchas veces porque era tremendo lo difícil que era todo. Y yo no quería dejar en la estacada a tantos virias, ni siquiera a ella. Y me agarré a camaradas leales, en las que yo confiaba totalmente, y claro que en ese contexto, como cuando uno está con amigos y está enfadado con fulanito y despotrica de él y dice cualquier cosa, pues seguramente diría lo que tuviera que decir, ni me acuerdo, ¿no? Pero esta camarada ha hecho un corta y pega, ha hecho un montaje con esos audios privados míos como pruebas, supuestas pruebas de mi traición a la Braya, a la camarada Luciérnaga. Claro, eso ya son palabras mayores, o sea, que se supone que yo he creado un grupo en Iberia porque he querido excluir a esta camarada de la Octra, del grupo que teníamos aquí, y he creado una conspiración para ponerme por encima de ella. Ese ha sido el montaje que la camarada mía tan leal le ha vendido a ella y al iniciado con esas pruebas que les ha enseñado, me ha dejado expuesta ante ellos en unos audios privados. Si yo tuviera que contaros las cosas que he escuchado en estos meses, unos que se decían de otros, jamás se me habría ocurrido ni grabarlo, ni retener esos audios para luego utilizarlo en una conspiración alucinante, ¿no? Así que, bueno, esa es un poco la historia del tema de la segunda traición que se supone que yo cometo. Claro, cuando las 3 camaradas que estaban en este grupo pequeño se enteran de que esta camarada ha utilizado esos audios fuera de contexto, como una prueba supuestamente acusatoria de mi traición, alucinan, se enfadan con ella, le escriben, pero ¿cómo te atreves? Estás mintiendo, estás echando leña al fuego en una relación de por sí complicada. Esta camarada, desde una estrategia y una manipulación muy bien pensada, ha ido estudiando durante meses las debilidades de cada una y ha sabido perfectamente cómo utilizarlo ahora para destrozar mi imagen y colocarse ella como la mejor camarada, la más leal del iniciado y de la Braya. Entonces han hecho una piña de alguna forma y han comprado de una manera que para mí todavía resulta muy difícil de aceptar o de comprender, han comprado una versión, pero claro,
Sabemos cuando uno manipula y hace un montaje, si hay una base de ti que quiere creer eso o que le interesa, quizá para afirmar una propia película que uno ya se ha montado, es muy complejo. No sé si me seguís, o sea, este es el culebrón más tremendo en el que me he visto envuelta en mi vida y espero que sea el último, eso os lo digo. Y cuando yo podría haberlo dejado todo hace 2 semanas y pico, tal como lo dejé cuando me fui, sin remover demasiado y diciendo, bueno, si acaso la verdad que salga cuando quiera, yo no voy a remover, no voy a alterar a los camaradas que creen que han llegado por fin, después de tanta vuelta, al lugar puro donde realmente nos van a orientar para la liberación. Yo no quería romper esto. Pero claro, ¿cuál es mi sorpresa? Que en vez de haberlo dejado ahí, puesto que yo me fui de una manera tan tranquila, digamos, ¿no? Y con la cabeza alta, pero sin montar ningún lío, la imagen de ellos estaba quedando degradada ante los camaradas y muchos se cuestionaban, ¿qué pasa aquí? Si Laura se ha ido, algo raro hay. ¿Y cuál es mi sorpresa cuando me empieza a llegar a través de distintos medios y camaradas y contextos y países que cada vez que algún camarada se sale de un grupo a raíz de mi marcha o que muestran alguna afinidad conmigo, en ese momento ella, por privado, va contactando a los camaradas y va tratando de traerlos, ¿vale?, hacia la versión oficial, que es la que sostiene el iniciado desde la autoridad que le da el ser un iniciado de la OCTRA, y ella va diciéndole a cada camarada, oye, te doy el teléfono de él, háblale, que él te va a contar la verdad de Laura, de lo que hace, de lo que ha pasado. Entonces, no solamente eso, sino que camaradas, también que llevaban poco tiempo en la sabiduría hiperbórea y que estaban en contacto con el iniciado, resolviendo dudas y demás, y que le preguntaron, oye, ¿qué pasa con Laura? Qué raro, ¿no? Y de pronto él va contando así abiertamente, diciendo que yo me fui de la estrategia de forma agresiva, confrontándome con la camarada Luciérnaga. Claro, cuando yo escucho estas cosas digo, pero ¿qué mierda está pasando? O sea, no se atreven, evidentemente, a hablar de mi supuesta traición en los grupos de la patria grandes. ¿Por qué? Porque saben que la mayoría de virias que hay ahí han llegado ahí a través de mis vídeos y tienen una vinculación conmigo que todavía no tienen a lo mejor con ellos y que va a jugar en contra de ellos, de manera que no es inteligente ni hablar mal de mí, ni siquiera sugerir nada raro sobre mí en esos grupos, porque tendrían las de perder. Pero claro, al mismo tiempo sienten que su imagen ha quedado tocada, ha quedado un poco degradada o al menos puesta en cuestión con mi marcha. ¿Y qué hacen para restaurar su imagen? Tratar de destrozar la mía. Es muy simple. No me gusta hacer esto, no estoy disfrutando haciendo este vídeo, no me estoy ensañando. Llevo días sin dormir, estoy haciendo un proceso durísimo y lo único que me sostiene es mi lealtad a la verdad. Porque a nivel personal, como podéis imaginar, esto no me reporta nada, nada. Yo no hago esto para traeros conmigo, yo no tengo otro grupo, yo no quiero ser guía de nadie ahora. Pero yo os he metido en la patria y yo tengo que contaros lo que está pasando. Y vosotros, como guerreros y guerreras, como adultos, deberéis decidir lo que hacer. Yo no quiero lealtades, yo no quiero que nadie me rinda cuentas, yo no quiero vigilar lo que uno hace, lo que otro deja de hacer. No es mi problema, somos adultos, somos guerreros y estamos en guerra. Y yo no he perdido de vista que el único adversario con el que merece la pena batirse en duelo es el uno, es el demiurgo. Pero camaradas, se nos está colando dentro. Y lo que hasta ahora ha sido una batalla interna, muy a mi pesar, está ocurriendo fuera también.